¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sexta edición de Expansión Summit. Estamos muy agradecidos de tener un gran panel este día. Evidentemente estamos viviendo épocas difíciles por la pandemia COVID-19. Esto nos ha llevado a una de las peores crisis económicas. Sin embargo, este día hemos reunido a 4 alcaldes de distintas regiones del país para que nos hablen justamente de cómo reactivar México. Esta edición del Summit se trata justamente de eso, de dar ideas, dar expectativas de cómo vamos a reactivar México y cómo vamos a hacer y cómo vamos a poner cada uno desde nuestro municipio, desde nuestra ciudad, desde nuestro estado y en general en el país para poder salir adelante y sacar avante a México, a su economía y a la sociedad. Así es de que, sin más, le doy la bienvenida a este foro a Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo. Muy Hola, bienvenida. Muchas gracias, gracias. A Javier Nava, alcalde de San Luis Potosí. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Mariel, mucho gusto. Y a María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua. Buen día, gracias. Y por supuesto al alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, en la Ciudad de México. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues vamos a arrancar con nuestro tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar un poco, yo empezaría con la alcaldesa de Benito Juárez, con Mara Lezama, que nos platicara un poco cómo ha vivido el COVID, cómo ha vivido esta pandemia. Estamos ya a más de 6 meses de tener esta pandemia en México y evidentemente uno de los sectores, o si no es que el sector más golpeado, justamente ha sido el sector turístico, que es pues evidentemente del que vive este municipio tan paradisíaco, Cancún, conocido mejor como Cancún, ¿no? Benito Juárez. Cuéntenos, alcaldesa, cómo ha sido pues llevar esta pandemia, estos largos meses de pandemia, y cómo ha sufrido este sector turístico, las afectaciones que ha tenido, y ahora y en un momento más pasamos a cómo reactivar. Gracias. Trataré de resumir en unos minutos rápidamente, lo más ejecutivo posible, lo que hemos vivido durante estas 24 semanas. Primero que nada, agradezco, me da mucho gusto poder acompañarlos en este encuentro Expansión Summit 2020. De verdad, me da mucho gusto y agradezco la invitación. Me siento honrada de hablar de esta reactivación y hablar lo que hemos padecido en esta pandemia. Y con gusto saludo también a los alcaldes, presidentes, presidentas municipales, a Néstor Núñez, a Javier Nava, a María Eugenia Campos y por supuesto a ti, Mariel, y a toda la gente que nos puede ver a través de las redes sociales. Iniciamos el 2020 con grandes expectativas, el año del 50 aniversario de Cancún, con muchos planes, con muchos eventos, claro, con contrataciones, eventos deportivos, culturales, conciertos, y en un abrir y cerrar de ojos llegó la pandemia, llegó el COVID-19 y cambió todos los planes y tuvimos que enfrentar y tenemos que enfrentar una pandemia. Lo teníamos en el radar nadie. Yo creo que nadie en el planeta tenía en el radar una pandemia de esta naturaleza y las complicaciones, afectaciones que tendríamos. Llegó el primer caso de COVID-19 el 13 de marzo a Cancún. Lo recuerdo perfecto, un viernes. Y entonces nuestras ocupaciones programadas al 100% para Semana Santa y Pascua comenzaron a sufrir qué pasará, qué sucederá, y en un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta que habíamos perdido en el estado 106,000 empleos, 106,000 de enero a julio por el COVID-19, porque empezaba ya, ¿no? Que si en China, que qué pasaría, y comenzaron a perderse los empleos, el 90% evidentemente en Benito Juárez, y el sector de la construcción, que es la segunda industria más importante aquí en Cancún, comenzó también a tener sus repercusiones. Si hablamos en números, el año pasado, en el 2019, recibió el Aeropuerto Internacional de Cancún 23.6 millones de pasajeros y solamente del mes de marzo a junio habíamos perdido ya 7.2 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Perdimos el 95% de nuestra conectividad. Cancún es un aeropuerto que tiene una gran conectividad, vienen y van pasajeros de todas partes del mundo y en un 97.1
1% cayó el tráfico aéreo. Hablamos en días quizá de 580 operaciones y llegamos a tener operaciones 30, 20 y algunas de ellas porque las líneas aéreas necesitan que los aviones vuelen. Y una ocupación hotelera del 100% en uno de los momentos más importantes. Nuestra ocupación en Semana Santa, Pascua, marzo, abril, mayo, el verano es del 100%, llegamos a tener un 2.8%, cifra sin precedentes. ¿A qué nos lleva esto? De acuerdo a la Asociación de Hoteles, a una pérdida más o menos de 750 millones de dólares. ¿Afecta a Cancún? Sí. ¿Afecta a Quintana Roo? Sí. ¿Afecta al país? Sí. La industria turística es sumamente importante para nuestro México, para la República Mexicana. E insisto en un abrir y cerrar de ojos porque comenzamos con el tema de sentarnos con los hoteleros, los restauranteros, los gimnasios, los bares, las discotecas, las funerarias. ¿Qué iba a suceder si llegaba un impacto como el que estábamos viendo en otras partes del mundo? Y comenzamos a trabajar desde el día 1 con todos los sectores con la finalidad de, uno, sabíamos que venía una restricción de movilidad, sabíamos que teníamos que buscar el distanciamiento social para evitar los contagios, teniendo en cuenta además que los casos de importación en Cancún serían altísimos. Tenemos millones de visitantes que llegan de todas partes del mundo. ¿Vendían contagiados sí o no? No lo sabíamos. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Qué iba a suceder? Entonces, estuvimos trabajando fuertemente en este tema, en el tema de prevención. Teníamos que cuidar a los turistas, pero también a la gente que trabaja para los turistas, a nuestros benitojuarenses, y así implantamos mesas de trabajo, arrastramos el lápiz, como bien dicen, tomamos decisiones fuertes, sí, pero si no hubiera sido incontrolable la cantidad de casos que pudiéramos haber tenido de importación y por ende el contagio después local que se iba a permear en las casas, en las supermanzanas, en las regiones de aquellos que llevan al turista al hotel, el que le sirve el buffet, el que lleva el servicio a cuarto, en fin, todo lo que implica la industria turística en un polo tan importante. Hemos sufrido una crisis económica como nunca antes, pero también te quiero decir que somos un pueblo que no se achica. Hemos tenido embates terribles naturales de los cuales hemos salido avante y platicaremos en otra respuesta en torno a qué es lo que estamos haciendo para poder salir de esta contingencia, qué hicimos durante la contingencia, porque hay dos flagelos. Uno, la pérdida del empleo y dos, el tema de la situación alimentaria. ¿Qué va a suceder con esas familias que trabajan y que viven al día? Compro, vendo hoy, porque con eso como hoy, y nos aplicamos en una entrega de ayuda alimentaria. Y el segundo flagelo era, ok, vamos a hacer el esfuerzo para tener la ayuda alimentaria, ¿cómo la entregamos? ¿Cómo la damos? Y tuvo que ser casa por casa, que ya se los platicaré más adelante, pero más o menos ese es el flagelo, en la industria más importante que tenemos en el turismo, y una pérdida evidentemente en materia de construcción, colapsada al 100% porque se acabó ese rubro durante muchos meses y hay una afectación muy importante. En un momento más, justamente, le entramos a estos programas en medio de la emergencia, porque justo es muy importante y bien interesante saber cómo cada municipio reactivó y reaccionó en estos momentos pues, de tanta incertidumbre y con tanta problemática, pues ayudar a la gente y cómo volcó todos sus programas justamente para atender esta emergencia. Pero en un momento estamos con ese tema. Y bueno, yo le doy nuevamente la bienvenida al alcalde Javier Nava de San Luis Potosí. Y pues lo mismo, preguntarle, alcalde, ¿cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en su municipio? En un municipio evidentemente de mucha industria automotriz, y ya nos platicará usted qué otro tipo de industria se asienta en su municipio, pero ¿cómo vivieron esta pandemia y evidentemente al tener que parar estas cadenas de producción tan importantes en su región? Bienvenido, alcalde. Gracias, Mariel. Es un gusto saludarlos. Gracias por la invitación a Expansión Summit 2020. Es un gusto poder intercambiar también ideas. Lo hemos venido haciendo desde el principio de la pandemia con distintas autoridades municipales particularmente. Y bueno, pues un saludo a Maru Campos, a Mara Lezama, a Néstor Núñez. Es un gusto saludarlos. Y bueno, exponer también cómo es que San Luis Potosí Capital ha enfrentado esta situación de crisis que, como ya lo decía la alcaldesa Lezama,
pues es extraordinario para todos nosotros. Nunca habíamos vivido algo similar. Y no lo habíamos vivido en todos sentidos. El desplome de la economía local, las exigencias de la ciudadanía, porque los municipios pudieran dar la cara frente a una pues, situación de crisis y de riesgo, no solamente en materia sanitaria o de salud, sino también en la parte económica. Entonces, las exigencias hacia los municipios han sido extremadamente superiores a lo que cualquiera pudiera pensar. San Luis Potosí, capital, y digamos el estado, pues sí es un estado netamente industrial, aunque tiene un sector turístico muy pujante en la capital y en la zona huasteca, en donde todo esto tuvo un desplome de dimensiones mayores. La capital del estado tenía una ocupación hotelera del 95% para turismo de negocios durante la semana, no en fin de semana, pero durante la semana. Esto se fue a menos del 5%. Entonces, para nosotros igualmente una afectación mayor. Lo que les comentaba hace unos minutos tiene que ver también con toda la parte industrial. San Luis es uno de los estados, o era en 2018 y una parte de 2019, uno de los estados de más rápido crecimiento en el país con el 5.9%. Después de esto tenemos pues una enorme caída de ese crecimiento por pues, las decisiones tomadas y asumidas por el país entero y por los estados y los municipios de tener que cerrarnos para evitar una crisis mayor en materia de salud. Ahora, nosotros hemos tratado de implementar distintas medidas y lo que ha sido importante para nosotros es esta vinculación con el gobierno del estado y atendiendo también, de alguna manera, las disposiciones en materia de salud a nivel federal. No podríamos hacerlo de manera distinta, creo yo. Finalmente, lo que necesitamos en este momento es unidad y necesitamos también saber que todo el país o salimos juntos o no salimos. Y eso es lo que planteamos incluso en el municipio de San Luis. Tenemos una población de 900,000 habitantes, cerca de 900,000 habitantes en San Luis Potosí capital, con 3 delegaciones, 2 de ellas netamente rurales. Imagínense la afectación en la pérdida de la venta de productos, porque todo tuvo esta disminución de ocupación y de actividad. Nosotros tuvimos que disminuir en 60% el personal que laboraba en el ayuntamiento. Entonces, esa disminución pues tuvo, por supuesto, una afectación en cuanto a la atención, digamos, al público, pero otra vez, no podría hacerse de otra manera, aunque lo pudimos ir supliendo y ahora estamos mucho mejor acomodados, independientemente de que no ha regresado todavía la totalidad de los que estuvieron fuera o están por situaciones de riesgo en sus casas haciendo trabajo desde el hogar. Entonces, ha sido complejo, sí hemos tenido afectaciones en la economía, sin duda, de manera muy fuerte. Hemos tenido una disminución en la recaudación de los impuestos, que eso también fue un reflejo que se dio, porque San Luis Potosí tiene, la capital, ingresos propios por cerca del 38% de sus ingresos en un presupuesto de alrededor de 3.350 millones de pesos anuales. Entonces, todo eso, claro que tiene una afectación. Las afectaciones por ingresos en parquímetros, no había gente en el centro, no había gente en los espacios en donde los parquímetros funcionan. Las disminuciones por ingresos por espectáculos, que son uno de los 3 impuestos que nosotros tenemos, pues se fue a 0 porque no hubo un solo espectáculo en la capital. En fin, y luego esta relación compleja que tuvimos que tratar de implementar con los distintos sectores de la economía, como son los organismos empresariales, el sector restaurantero, todos aquellos que tienen que ver con distintas actividades, como los gimnasios, como la venta de tianguis. Tenemos 32 rutas de tianguis en la capital, los mercados públicos municipales, que son alrededor de 8. En fin, todo esto sí tuvo una afectación mayor y como también se ha explicado en unos momentos más, pues les podré platicar qué es lo que hemos venido haciendo. Pero la verdad es que tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad. El virus se transmite, se transfiere por las personas y las personas, desgraciadamente en muchos de los casos, no hemos logrado entender que tenemos que ser muy cuidadosos de que esto sigue. Y esta pandemia, si no la controlamos a través del distanciamiento social y de estas medidas que todos debemos de tomar en conjunto, difícilmente lo vamos a poder de alguna manera controlar. Entonces, en eso estamos. La verdad es que hemos tenido buenos resultados. Creemos que ahí vamos y ojalá muy pronto también podamos darle fin a una pandemia como esta, porque eso es lo que requiere el país, el Estado y, por supuesto, el municipio de la capital. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Ahora volvemos justamente para hablar de los programas y le damos la bienvenida a María Eugenia Campos, la alcaldesa de Chihuahua. Alcaldesa, pues como platicamos hace un momento y lo decía el alcalde Nava, justamente
se piensa en que los municipios a lo mejor no tienen o no han tenido, digamos, en el reflector, pues esta, digamos que importancia en el sentido de qué es lo que están haciendo. Sin embargo, son las autoridades las primeras a las que llega la ciudadanía a exigirles, pues evidentemente, apoyos, ciertas cosas a ustedes, evidentemente que esto les pega mucho y tienen un papel fundamental que no siempre es resaltado como se debe, ¿verdad? Pero justamente, háblenos usted cómo vivió esta pandemia, pues en la capital de su estado, cómo vivió Chihuahua esta pandemia y cuáles fueron las principales afectaciones. Estamos teniendo problemas con el audio. Alcaldesa Campos. Bueno, en lo que se puede reconectar la alcaldesa, pues pasaría yo la pregunta al alcalde Néstor Núñez. Alcalde, bienvenido, ¿cómo está? Alcalde de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Evidentemente, la complejidad de su alcaldía es grande, una alcaldía bastante poblada, el corazón del corazón, le podríamos llamar, de la capital y del país. ¿Cómo vivió usted esta pandemia y cómo estamos viviendo esta pandemia? Pues de las principales colonias más con mayor concentración de población, pues evidentemente también la tenemos aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc. Platíquenos, alcalde, ¿cómo vivió esta situación? Evidentemente un corredor tan importante como Reforma, la concentración de los poderes en su alcaldía. Muchas gracias, Mariel. También, igual que Javier, que Mara, y seguramente ahorita Maru, agradecer la invitación a este espacio de Expansión Summit. Nos parece un lugar para compartir experiencias, para debatir sobre diversas propuestas y posibilidades de atención a esta condición de pandemia mundial. Y bueno, saludar también a mis compañeros alcaldes, alcaldesas, presidentes municipales. Yo lo primero que te diría es, las alcaldías en la Ciudad de México no somos municipios libres y soberanos como ocurre en las entidades federativas del interior de la República. Tenemos una condición muy distinta. Venimos de ser delegaciones políticas, que en realidad éramos una especie de dirección general de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y ahora con la constitución política de la ciudad que estrenamos hace 2 años prácticamente, nos convertimos en alcaldías, adquirimos algunas facultades nuevas, algunas responsabilidades que ya se ejercían, pero que no las teníamos jurídicamente bien detalladas, pero sin lugar a dudas hay condiciones distintas en nuestra operatividad y en nuestro funcionamiento. Por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad de recaudación de ningún tipo de impuesto, ¿no? Dependemos del gobierno de la ciudad. Dicho eso, pues la Jornada Nacional de Sana Distancia, que arrancó el 23 de marzo de este año, pues aquí en la Cuauhtémoc tuvo un impacto positivo en lo sanitario y salud y un impacto muy negativo en lo económico. En lo positivo respecto al tema sanitario es esta alcaldía, como bien decías, concentra el 26% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, y eso implica una movilidad en materia no solo económica, sino también de personas grandísima. En la Cuauhtémoc somos 542,000 habitantes residentes, pero tenemos una población flotante diaria de cerca de 2,5 millones de personas, quien viene a trabajar, quien viene a turistear y quien viene a manifestarse, también hay que decirlo. Somos la alcaldía donde ocurren el mayor número de manifestaciones en el país, obviamente acompañadas de las capitales de las entidades federativas. Entonces, en lo sanitario tuvo un impacto positivo porque dejó de venir gente a la alcaldía. Dejamos de recibir a mucha gente, se cerró
bajó la cantidad de usuarios del metro, bajó la cantidad de usuarios del Metrobús, cerraron oficinas, cerraron restaurantes, cerraron hoteles, cerró todo lo que ocurría en la alcaldía, y eso generó que en la parte sanitaria, hoy por hoy, la alcaldía Cuauhtémoc, por cada 100,000 habitantes, estemos en el lugar 14 de 16 alcaldías respecto de contagios de COVID-19. En números absolutos, estamos en 8º lugar. Es decir, no estamos exentos de contagios, no estamos exentos de la problemática, pero sin lugar a dudas no estamos en una situación tan grave como sí están otras alcaldías de la propia ciudad. En la parte económica, que sin duda alguna es importantísima, pues ha sido brutal el golpe. En la alcaldía Cuauhtémoc no tenemos sector primario, no tenemos sector secundario, aquí fundamentalmente es terciario, servicios, turismo, cultura, restaurantes, hoteles, por supuesto algo que ya comentaba Javier, el tema de la vía pública, del comercio en la vía pública, del ambulantaje. Sobra que les diga, aquí en la Cuauhtémoc tenemos La Lagunilla, tenemos Tepito, lugares muy simbólicos, históricos de tianguis, de comercio en vía pública, que han tenido, pues en esta condición de la pandemia, una afectación muy grande. El 23 de marzo, reitero, inició la Jornada Nacional de Sana Distancia y se mantuvo marzo, abril, mayo, en la Ciudad de México, creo que en algunas entidades también, a partir del 1 de junio, terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia e inició el semáforo epidemiológico en rojo y se mantuvo en rojo hasta julio. Pasamos a naranja en principios de julio y la reactivación ha sido positiva, ha sido lenta, pero te doy algún dato. Tenemos cerca de 105 establecimientos mercantiles, fundamentalmente restaurantes, que ya no tuvieron condición de volver a abrir. Ese es el impacto inmediato al cierre de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Tenemos que ver todavía de aquí a diciembre cuántos aguantan la nueva normalidad, porque la nueva normalidad también es un reto para los gobiernos, pero sin duda para las unidades económicas es muy complicado. Y ahí también compartimos algo de lo que comentaba Mara. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no está en la Cuauhtémoc, está en Venustiano Carranza, pero el 52% de los cuartos de hotel de la ciudad están en la Cuauhtémoc. Y entonces eso también nos ha golpeado en la parte turística, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, el Zócalo, Bellas Artes, el Templo Mayor, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la Roma, la Condesa, Santa María la Ribera, todas estas colonias que son muy emblemáticas ahora de visita también, no solo del turismo extranjero, sino también del turismo nacional, pues se han visto muy afectadas por la pandemia. Y cerraría esta primera intervención con la parte del comercio en vía pública. Al dejar de tener esta población flotante que venía todos los días a trabajar a la alcaldía, también el comercio en la vía pública, desde el puesto que se ponía en una bocacalle cerca de Reforma para vender garnachas para quien viene a trabajar todos los días, hasta el comercio que tenemos en el eje 1, que es Lagunilla y Tepito, que funciona todos los días excepto los martes, pues han visto muy golpeada su economía, ha dejado de circular efectivo y eso por supuesto nos está golpeando. ¿De qué tamaño es el golpe? Pues todavía no lo sabemos. La disminución en la recaudación de las finanzas públicas de la ciudad que nos ha pegado a las alcaldías con un recorte del 8% de nuestro presupuesto. En la Cuauhtémoc estamos hablando que nuestro presupuesto de este año era de 3,400 millones de pesos y nos quitaron, no de mala fe, hay una condición extraordinaria de emergencia, pero dejamos de recibir cerca de 300 millones de pesos. Entonces, eso tiene un impacto en los servicios urbanos, tiene un impacto en la obra pública, tiene un impacto, por supuesto, en prácticamente todas las labores que realizamos desde este gobierno, que aunque no somos un municipio, también somos el primer contacto del vecino y de la vecina. Es la primera autoridad a la que acuden cuando tienen algún problema. Claro.
Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. Ahora volvemos justamente para hablar un poco más de esta problemática que decía usted, las unidades económicas tan importantes que existen en su demarcación. Y le damos nuevamente la bienvenida a María Eugenia Campos, la alcaldesa de Chihuahua. Bienvenida, alcaldesa. Y preguntábamos, pues, un poco que nos platicara el impacto que ha tenido su municipio. Ya nos platicaba usted previamente, pues, esta importancia de actividad a la que ustedes habían dado en los últimos años, este sector de agricultura, también de turismo, de producir berries y todo esto que nos platicaba. ¿Cómo le pegó? ¿Cuáles eran los planes, digamos, hasta antes de la pandemia? ¿Cómo venía el municipio desarrollándose? ¿Cuál era, digamos, en dónde se estaban concentrando en cuanto llegó la pandemia? Gracias, Mariel. De nuevo, gracias a ti y al Grupo Expansión, y saludo a todos mis colegas que puedo sentir diariamente cómo luchan, cómo trabajan, con qué amor cuidan a sus habitantes y bueno, cómo, si me dejas decirlo, cómo se la parten, literal. Pues déjame decirte que aquí en Chihuahua tenemos en la capital un problema que justamente por la industria maquiladora, así como los visionarios hace 40, 50 años envisionaron la industria maquiladora para el norte del país debido a, pues, a la zona geográfica, también ahora estamos, los visionarios aquí de Chihuahua del Norte están envisionando el valor agregado para la industria maquiladora. La capital tiene 15 años con un PIB de 2 salarios mínimos. El 70% de los chihuahuenses tienen un ingreso de 2 salarios mínimos en los últimos 15 años. Entonces, hemos estado trabajando en una alianza muy robusta y permanente, el sector productivo, el sector académico y el gobierno municipal, a través de una empresa consultora que es una de las mejores empresas consultoras en el mundo, que radica en España, en Bilbao, España, IDOM, para buscar cuál es la vocación natural de Chihuahua y buscar ese valor agregado para la industria maquiladora y para la ciudad, y poder incrementar ese ingreso en los chihuahuenses. Entonces, pues ya íbamos adelantados en este tema y llega la pandemia el 13 de marzo, el día que la OMS declara el brote como pandemia, y bueno, pues tenemos que irnos un poco para atrás porque ahora el reto es volver a reactivar la maquiladora. Entonces, estamos trabajando a la par tanto para reactivar la maquiladora, que ahorita está abierta en un 30%, como y también para no dejar atrás este proyecto que denominamos Chihuahua Futura, y que bueno, sabemos que no se va a cosechar en un corto plazo, pero que vamos a dejar sembrado a mediano y a largo plazo. Y bueno, pues en cuanto a la pregunta que hacías anteriormente, Mariel, pues para mí fue muy importante el cómo vislumbramos como alcaldes, que sí, como bien dices tú y el alcalde Nava, el municipio, la mano más cercana del ciudadano. Para mí fue muy importante el tema de gobernabilidad, el tema de que se desatara esta cuestión de caos, de desánimo social, de inseguridad pública por parte del ciudadano, de que corriéramos todos a los supermercados, de que pues peleáramos por la comida, que no hubiera servicios públicos. Lo primero fue instruir y organizar y preparar el gabinete y preparar la organización del gobierno municipal para que estuviéramos preparados, los primeros que debiésemos estar preparados en la línea de batalla. Me refiero, por ejemplo, al cuerpo policial, me refiero, por ejemplo, a la recolección de basura, me refiero al mantenimiento urbano, a que se siguieran limpiando las calles, porque aunque estuviéramos encerrados, quienes salieran a comprar los víveres, pues les levantara la moral salir y ver que estaba su ciudad ordenada y limpia. Los bomberos también, y por supuesto gobernación, ¿no? Para que pudiéramos estar al pendiente de que la ciudad estuviera cumpliendo con las medidas de salubridad. Estuvimos, Mariel, dotando de kits de higiene y de limpieza a las zonas más marginadas de la ciudad. Te hablaba de una ciudad ahorita muy extensa.
pero también una ciudad muy dividida y muy desigual, una ciudad en donde parece que estás de alguna forma en Estados Unidos y del otro lado tienes una ciudad con alto índice de pobreza urbana. Entonces, nos fuimos a intervenir en esa zona de pobreza urbana con material de limpieza, incluso con tinacos grandes de 3,000, 5,000 litros de agua para que la gente pudiera tener agua corriente para lavarse las manos. Y fíjate que al paso de 3 meses nos dimos cuenta que el menor número de contagios estuvo en esas zonas más marginadas por estas medidas de higiene, ¿no? Pero sí, lo más importante fue primero, pues el tema de prevención de salud, de los contagios. El segundo, el tema de seguridad pública, que iba de la mano con el tema de gobernabilidad. Y el tercero, el tema económico. Y yo entraría aquí ya en el terreno de que nos platiquen justamente, y me quedo con usted justamente para que nos platique cómo se tuvieron que activar. Ya nos hablaba de esta zona en su municipio en donde tuvieron que activarse y con buenos resultados porque fue de las zonas marginadas donde menos contagios tuvieron. Pero cómo tener, digamos, cómo enfrentar esta emergencia que nadie esperaba y cómo evidentemente tanto presupuestos, programas, incluso los giros de su propia, usted nos decía, ya llevamos encaminados a ver cómo le cambiamos el rostro en el sentido económico al municipio, cuando tuvimos que frenar y pues evidentemente dar un paso atrás y darle a la emergencia. ¿Cómo los afectó y cuáles fueron los programas, si nos comparte, además de que reactivaron, o más bien que activaron justamente para poder solventar pues esta pandemia? Híjole, fue bien difícil y yo creo que lo comparten los demás alcaldes, Mariel. Fue bien difícil la toma de decisiones. Yo en lo personal me vi muy angustiada en cuanto a si eran temas de salud o eran temas económicos, porque igual te imaginabas al adulto mayor muriendo solo en casa, como te imaginabas al restaurantero que tenía 30 años sacando adelante durante 2 generaciones un restaurante y que te decía, ¿cuándo tengo que cerrar y cuándo puedo volver a abrir, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues bueno, en tema presupuestal tuvimos que reajustar todo el presupuesto de todas las dependencias, que en Chihuahua tenemos 25 dependencias, no hubo rubro que no tuviera un programa, un proyecto dirigido específicamente a la pandemia. Todo absolutamente al tema de salud, al tema de seguridad pública o al tema de reactivación económica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues contabilizamos la disminución del presupuesto. Aquí también en Chihuahua tenemos un presupuesto aproximadamente 3,500, 3,700 millones de pesos, que fue lo presupuestado para este ejercicio fiscal, con una recaudación propia del 60%. Entonces, aquí nos pegó mucho, la recaudación se disminuyó 30%. Entonces, a ver, reajustas el presupuesto, pero tienes una disminución del 30% en tu ingreso, que te pega mucho, pero te aumentan las demandas y necesidades. Y te aumentan las demandas y necesidades porque no tenías contemplado en tu presupuesto los kits de limpieza, la reactivación económica, la capacitación para tus policías, para casos de conatos de saqueos y rapiñas, porque tienes que comprar equipo táctico, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo material de cuidado para tus colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, pues fue reajustar todo ese presupuesto, obviamente una política de austeridad y volver a hacer pues todo el programa del municipio en lo que queda del año. Una alianza permanente también con el sector productivo, con la sociedad civil organizada para multiplicar esfuerzos, para llegar todos juntos a esas colonias, para llegar todos juntos a la salud, a la seguridad pública, medidas muy concretas. Y con el plan de reactivación económica, pues también nos sentamos juntos a definir programas. Algo que hicimos durante la contingencia fue una inversión de 30 millones de pesos para las microempresas, que no decidíamos nosotros qué microempresas se llevaban el recurso, los créditos, los decidía el sector productivo.
y bueno, fueron 1,200 microempresarios que se vieron beneficiados, que se pudieron mantenerse porque gracias a ese dinero pagaron nómina o pagaron la renta, que era lo que más les angustiaba. Cerramos un convenio con AFIN de 5 millones de pesos por crédito para quienes pues se sumaran a este convenio. Y pues hicimos este plan de reactivación económica con el sector productivo, nos sentamos con todos los organismos y las cámaras empresariales y otros más, en total fueron 50, una inversión de más de 300 millones de pesos entre todos, a ponerlos en la bolsa para definir capacitaciones ahora post-COVID, certificaciones y bueno, pues dinero para apoyos productivos, ¿no? Para echarnos a andar. Muy bien. Alcalde Nava, yo le preguntaría a usted, ¿alguna vez dudaron en medio de esta pandemia, y es algo que tocó ahorita la alcaldesa, sobre, siempre se pone, digamos que en una balanza, decíamos, lo económico o la salud? Evidentemente, pues la salud permeó, evidentemente, pero en algún momento se puso en duda sobre si era tiempo de cerrar o no la economía en el momento en que se hizo. Platíquenos esto, denos su opinión y platíquenos también, pues, cuáles fueron los programas que se tuvieron que reactivar, pues, en la emergencia. Sí, claro que sí, Mariel. Mira, nosotros la verdad es que desde el principio sabíamos que esto no iba a ser una situación temporal o pasajera. O sea, tendríamos que haberlo evaluado en esos términos y no nos íbamos a equivocar, porque estaba pasando en el mundo, ya habíamos tenido la experiencia asiática y europea y sabíamos que no iba a ser un tema de corto plazo. Entonces, hicimos un poco lo que señalaba Maru Campos. Nosotros fuimos a un esquema también de redistribución y redefinición de las partidas presupuestales. Primero, la parte de salud nos metimos de lleno. Hicimos una red desde el principio que se llama Red Ciudades, donde participó Maru en la primera ocasión. redciudades.mx es un grupo de alcaldes de todo el país sin distinción política, digamos, en donde empezamos a proponer alternativas y distintos puntos de vista sobre lo que estaba pasando. Y nos enfocamos primero, por supuesto, al tema de la salud, que era lo fundamental. En el municipio de San Luis, desde mediados de marzo, cuando inició todo esto, empezamos a tomar medidas muy estrictas. Y la verdad es que logramos cerrar fuertemente los distintos sectores. Uno de los tianguis más importantes que se instala los domingos aquí en la capital tiene más de 3,000 oferentes ese día. Imagínense nada más la problemática. Sí. Pudimos tenerlos con diálogo permanente sin instalarse durante 8 semanas. Lo que nos dicen los grupos de comerciantes ambulantes es que ellos tienen una autonomía de cerca de 15 días. No más que eso, imagínate. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue inmediatamente llevar a cabo y establecer programas de reactivación económica, aparte de todo lo que se hacía en materia de salud. Creamos 2 unidades monitoras auxiliares. Esto es el único municipio en el estado y hay muy pocos también en el país, que logramos meternos nosotros en el tema de salud. Nosotros hacemos pruebas, llevamos a cabo diagnóstico y luego canalizamos al gobierno del estado, a las instancias de salud locales. Pero sí nos metimos nosotros fuertemente en esto. Luego tiene que ver con cómo sí tuvimos que llevar a cabo estos programas. Definimos conjuntamente con la sociedad civil organizada, con organismos empresariales, con grupos de ciudadanos que se acercaban al ayuntamiento, logramos implementar 5 programas para la reactivación económica. Uno de ellos tiene que ver con programa de empleo temporal. Metimos 2,300 personas que recibían un salario, pues un salario mínimo, digamos, pero que sí tenían esa posibilidad para poder estar de alguna manera empleados en la contingencia. Luego llevamos a cabo otro programa que se llama Mantén tu Negocio, en donde 1,000 empresas recibieron 10,000 pesos durante la contingencia. Esto es, otra vez nos ajustamos a los presupuestos que existían. 400 empresas micro y pequeñas también, en un programa que se llama Conservando al Trabajador, les otorgábamos un apoyo para que pudieran mantener a los trabajadores laborando, también con salarios mínimos, esto particularmente para las fondas, mercados públicos municipales y la industria pequeña restaurantera. Y luego otros 2,000 apoyos de 5,000 pesos a comerciantes en otro programa que se llamaba Entre Todos, particularmente comercio, pues
sí establecido, pero de pequeña escala, y otros también no establecidos. En fin, fueron alrededor, y luego otro tema más que, como lo mencionaba Mara Lezama, tuvimos que llevar un programa de 35,000 familias a quienes en su vivienda les entregamos estos programas. Nosotros les llamamos canastas emergentes, que son despensas más otros productos de sanitización y limpieza, para poder estar pues guardados. Finalmente el tema de quédate en casa tenía que tener también un correlativo presupuestal por parte del gobierno para poder hacerle frente a la pandemia. Entonces fuimos atendiendo esto, pero hay algo más importante todavía, creo yo, que tenemos que resaltar. Cuando inició la pandemia se cerraron distintos sectores. Lo que nosotros dijimos es los sectores esenciales no pueden parar. Y en lo que va del año, particularmente a partir de marzo y hasta ahora, hemos invertido más de 860 millones de pesos en infraestructura. Esto es en obra. Lo que nosotros decidimos fue, tenemos que ir muy fuerte a mantener uno de los sectores más importantes de la economía funcionando, y es el sector de la construcción. Entonces, todo lo que tiene que ver con los consejos de desarrollo social municipal, nosotros los activamos para que fuéramos a que toda la obra se hiciera en un plazo muy corto. ¿Por qué? Porque finalmente ahora era cuando. Y solamente para complementar, lo que hicimos a través de Cabildo incluso, es que 100 millones de pesos pudieron ser incorporados para estos programas. Llevamos gastados hasta la fecha cerca de 65 millones, pero tenemos que seguir invirtiendo. Vienen otros programas, seguramente mantendremos el programa de empleo temporal, que es fundamental para que la gente esté ocupada, y vamos a ir con otros más que tienen que ver con cómo atendemos a sectores distintos, particularmente del comercio y de la industria restaurantera, pero que tengan también un impulso por parte del gobierno municipal. A grandes rasgos esto es, seguimos trabajando muy de cerca con gobierno del estado y con gobierno federal, pero bueno, tenemos que igual involucrar a todos los sectores, si no esto difícilmente nos va a dar los resultados que hasta ahorita hemos tenido. La alcaldesa, gracias alcalde, ahora Gracias. mismo volvemos con usted. La alcaldesa Mara Lezama nos hablaba justamente de cómo Benito Juárez, Cancún, se estaba preparando pues para este gran festejo de los 50 años del municipio, y justamente cuando cayó la pandemia y cómo tuvieron que, pues evidentemente, reencauzar todos estos esfuerzos que estaban haciendo con toda la industria que está alrededor del municipio, la industria turística, pues justamente para reencauzar todo ahora hacia la emergencia. Y en esas nos quedamos, alcaldesa, platíquenos un poco. Evidentemente se dejan de lado siempre, y en esos reajustes económicos, pues algunas cosas se tienen que dejar de lado. ¿Qué se hizo por parte en su municipio? ¿Y qué programas, qué otros sectores, pues evidentemente se redujeron y se dejaron pues para más tarde? Hablamos, Mariel, ya qué sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Llega una pandemia y todo cambia, todo se gira en torno a la pandemia, a cómo ayudar, a cómo tender la mano, a cómo salir ante un escenario que no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que nos deparaba. Al ser el turismo, el sector, el elemento motriz para el desarrollo económico de nuestra ciudad, de la localidad, de nuestro destino turístico, la obligada sana distancia, el confinamiento de las personas, la no movilidad, produjo de manera inmediata una parálisis casi en toda nuestra actividad económica. Vamos, aquí el 90%, tenemos un alto porcentaje que vive directa o indirectamente del turismo. El turismo representa el 90% de los ingresos del Estado. De ahí nos damos cuenta el flagelo que nos ocasiona, el hueco que nos ocasiona y la crisis que nos ocasiona. Pero también la responsabilidad y lo que significamos para la Federación. Cancún y Quintana Roo, nuestro estado, aportan al ingreso turístico del país alrededor del 45% del total de divisas por turismo. De ese tamaño hablamos del impacto. El aeropuerto, te decía hace un momento, recibe la mayor cantidad de turistas de todo el país al año. Entonces, siendo el destino que ocupa el primer lugar mundial como la ciudad con mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto en generación de empleos, hablábamos de el impacto que tendría y lo comenzábamos a medir conforme pasaban las semanas. ¿Qué hicimos? Primero, cómo mandar a cada sector de la población a su casa.
¿Cómo decirle, oye, estilista, oye, restaurantero, tienes que cerrar, oye, camarista, plomero, vendedor ambulante, como comentaban mis compañeros hace un momento, profesores de diversos deportes? ¿Cómo te digo que te tienes que regresar a casa? Y comenzamos con una serie de comunicaciones oficiales para que la gente pudiera saber qué era lo que estaba sucediendo y por qué tenía que tener este distanciamiento social. Nos sentamos con todos y cada uno de los sectores, un equipo de trabajo y yo en lo personal. Eran sesiones constantes de explicar cómo, cuándo cierras, cómo se cierra y qué era lo que iba a repercutir para poder ir arrastrando el lápiz en lo que venía después de el cierre. También hay que decir las cosas positivas. Logramos el primer lugar de no movilidad. La gente entendió que tenía que quedarse en casa, que teníamos que preponderar la vida. Creamos un WhatsApp con información de cuáles eran los síntomas. Y además los síntomas iban cambiando, ¿no? Porque antes no era el dolor de estómago, antes no era uno, ahora y se incrementan los otros. Y creamos para que la gente tuviera información, porque había información por todos lados, y qué pasaba en Ecuador, y qué pasaba en España, y qué pasaba en Inglaterra, si es, no es. Teníamos información en donde nos decía la gente, oiga, pero es verdad que están inyectando en las colonias el virus. O sea, la gente no sabía qué estaba pasando. Y entonces vamos al siguiente paso. Ya nos sentamos con todos, ya hay una no movilidad. ¿Qué iba a suceder con esa no movilidad? Evidentemente la gente no iba a tener que comer e implementamos el programa de ayuda alimentaria y nos sentamos a arrastrar el lápiz desde Semanas Santas antes y dijimos, tenemos que entregar la casa por casa. No podemos decirle a la gente que vaya a un lugar porque iba a haber un brote de contagio terrible, y nos sentamos con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Ejército. En lo particular en Benito Juárez le pedí a Sedena que ellos resguardaran la ayuda alimentaria, cada uno de los paquetes, que nadie lo podía sacar si no era acompañado de un convoy. Guardia Nacional, Marina, Ejército, Policía Quintana Roo, y todas las personas que entregaron en el municipio de Benito Juárez iban vestidos con jeans y playera blanca para que no se perdiera el ánimo de querer ayudar y que fuera proselitismo, campaña y te entrego. No, con playera blanca, no tocaban a las personas, se les entregaba, se tocaba el timbre, se le entregaba, y la verdad fue un trabajo titánico. Quiero decirte que instalamos protocolos en esa entrega de ayuda alimentaria muy estrictos para que no se contagiaran y no contagiaran a la gente. Ninguna persona se nos contagió de nuestro equipo de trabajo. Trabajamos fuertemente con los 3 órdenes de gobierno para que no hubiera rapiña, robos, y ese fue otro tenor que seguramente habrán pasado todos los presidentes. ¿Qué voy a hacer si todos están encerrados para que no me roben bancos, plazas comerciales, claro, todos los negocios que estaban ahí en un flagelo? Y trabajamos muy bien, y la verdad siempre de la mano, lo decía el presidente municipal hace un momento, con el gobierno federal y con el gobierno estatal. Establecimos protocolos en materia de salud, nos sentamos en todos los que te comenté, pero también en el tema sabíamos que venía un incremento de funciones, nos sentamos con la fiscalía, con hospitales, con funerarias, con registro civil, establecimos un mecanismo para si alguien fallece, qué se hace, quién entrega el certificado médico, se crema, no se crema, se lleva a cabo la cremación. Todo ese protocolo lo establecimos en muchas mesas de trabajo y lo teníamos establecido ya. Se aumentó las carpas de reconversión hospitalaria, eso nos dio la posibilidad de tener atención a las personas sin llegar a colapsar, que era un flagelo que sabíamos que podíamos padecer, y nos permitió nunca colapsar. Y en el regreso a la nueva normalidad, el flagelo era el transporte público. ¿Cómo hago yo que la camarista que regresa al hotel en un porcentaje de acuerdo al semáforo epidemiológico estatal no se contagie? Uno, la información todos los días de cuídate, protégete, usa los escudos, pero también tendimos puentes y una empresa nos hizo el favor de donar servicios de desinfección a 1,000 taxis, 500 autobuses, y nosotros hicimos lo propio con servicios públicos también en el tema del transporte público, que era fundamental. Ubicamos los lugares con un geoportal del gobierno del estado de mayor riesgo de contagio. Tenemos una certificación en la industria turística por parte del gobierno del estado gratuita, en donde se certifican que cumplen con los protocolos. Visitamos todas los hoteles, restaurantes, empresas, con el objetivo de que cumplan los protocolos, no se contagien los turistas, pero también no se contagien los y las benitojuarenses. Y creamos la Policía Reacción COVID para culminar una policía no recaudatoria, sino que salvara vidas, que estaban perfectamente bien identificados, con cámaras, y decirle, oiga, por favor,
no se suba al camión, no trae cubrebocas, y la verdad que nos funcionó bastante bien. Y el lanzamiento de ICUN, que fue ya prácticamente gran parte de nuestro gobierno a través de la vía digital por el distanciamiento social, que además nos ayuda muchísimo al combate contra la corrupción, y el Empleate Web para que la gente tender puentes entre quién ofrece trabajo y quién necesita trabajo, y el pago de 4,000 becas, que si bien es cierto que los chavos no están yendo a la escuela y que esa distancia seguramente fue de beneficio para las personas que pudieron recibir muy bien. Pues muchas gracias, alcaldesa, y yo abriría ya, evidentemente, pues con esto que nos han platicado y este panorama de cómo se vivió el COVID-19 en cada uno de sus municipios. A mí me gustaría centrarme justamente pues en ver hacia el futuro, en ver cómo estamos empezando a reactivar y cómo reactivar, porque aquí hay algo importante. No es que la pandemia se haya ido, no es que la pandemia ya no esté con nosotros, no es que la pandemia pues haya terminado, no. Seguimos en una etapa de emergencia, si bien estamos en semáforos entre amarillos y naranjas, pues evidentemente seguimos con contagios muy fuertes diariamente a nivel nacional. La pandemia sigue aquí, sin embargo tenemos que reactivar la economía y tenemos que comenzar a vivir pues con esta llamada nueva normalidad. Y en esta nueva normalidad quisiera justamente, alcalde Núñez, si nos pudiera platicar, pues, qué están haciendo desde la alcaldía Cuauhtémoc, pues, justamente para ayudar a la Ciudad de México, al país, al ser el corazón del país, pues, en reactivarse, al mismo tiempo reactivarse y con las mismas ganas, pues seguir cuidándonos la salud y seguir cuidando que la gente pues no se contagie, que no bajemos la guardia. Muchas gracias, Mariel. Bueno, para llegar al momento en el que estamos ahorita, creo que vale la pena mencionar que en la Cuauhtémoc redireccionamos casi 50 millones de pesos de nuestro presupuesto original para atender en el momento de cierre absoluto algunos temas prioritarios en materia de apoyo económico. Y establecimos 4 programas. Uno, Nuestro Corazón Resiste, que fue un subsidio al empleo, donde acompañamos a cerca de 300 restaurantes para que no despidieran a sus trabajadores y les dimos un apoyo a fondo perdido de 2,000 pesos por trabajador. También otro, Nuestro Corazón Suma, donde ayudamos con pago de rentas, con reactivación de inventarios. Muchos se quedaron sin inventarios para poder arrancar la actividad económica de nueva cuenta y dimos desde 5,000 hasta 30,000 pesos también a fondo perdido. Hicimos un programa de la mano con el gobierno de la ciudad y en el marco de lo que ha presentado siempre el presidente de la República, de apoyo quincenal durante 4 quincenas al padrón de Liconza. Lo igual lo que decía Mara, es un padrón histórico que no se integró políticamente, y a ese padrón, a cerca de 15,000 familias en la alcaldía, les pudimos acompañar con un recurso para que no se quedaran sin ingreso para poder comer. También a cerca de 6,250 personas de la lista de espera de los programas sociales de la alcaldía hicimos un esfuerzo para que tuvieran recurso. Y finalmente invertimos 4 millones de pesos en compra de boletaje adelantado. La infraestructura cultural de la Ciudad de México, el 76% está en la Cuauhtémoc. Teatros, galerías, museos, y hay unos que tienen subsidio gubernamental que pues no la pasaron mal en términos de sueldos, pero hay otros privados que sí la estaban pasando mal, y ahí hicimos una compra de boletaje por adelantado y esto les ha permitido igual ir sobreviviendo en el marco de la reactivación. Una vez que hicimos eso, ahora sí, entrándole a este momento ya de reactivación económica, que en la ciudad pasamos del semáforo epidemiológico rojo al naranja, en el cual tenemos ya prácticamente 2 meses. Lo primero que hemos hecho, por supuesto, es el trabajo de la mano con el gobierno de la República, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí lo que hemos logrado, que creo que es fundamental, es que no se repiten los beneficiarios de lo que atiende el gobierno de la República, lo que atiende el gobierno de la ciudad
y lo que nos toca a nosotros con alcaldía. Y eso nos ha permitido llegar a muchas más familias, llegar a muchos más establecimientos mercantiles, poder acompañar y ayudar a una mayor cantidad de damnificados por esta pandemia. Por supuesto que estamos con un tema de al aire libre. Todos los restaurantes se les está dando la oportunidad de salirse a la calle, porque si no sus aforos al interior de sus locales son tan pequeños que no dan para que puedan reactivarse económicamente. Entonces hay una oferta de poder entrarle a las banquetas, entrarle a un carril en algunas calles, por supuesto, todo acordado con vecinos, todo en mucho diálogo con los vecinos. Estamos también sin enredar el tema de verificar, ¿no? Nos parece que es un momento de acompañamiento, de sensibilidad, de solidaridad. Ya lo decían Javier, Maru y Mara. También aquí en la Cuauhtémoc, en cuanto se determinó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la verdad es que el 95% de la gente se fue a guardar, ayudó, y pues ahora también le toca al gobierno acompañar la parte de la reactivación económica. Entonces, estamos en diálogo permanente con los restauranteros, en diálogo permanente con las tiendas de autoservicio, en diálogo permanente con los mercados públicos. Acompañamos los procesos a la central de abastos, donde tuvimos un brote con el tema de medidas de sana distancia. Se ha estado haciendo un trabajo de mucho acompañamiento gubernamental. Se suspendieron términos, entonces dejaron de pagar revalidaciones de establecimientos, impuestos, derechos, y todo eso lo estamos asumiendo nosotros en diálogo con ellos para que no se les sumen recargos, para que no tengan multas y pueda caminar la reactivación. Bien, muchas gracias, alcalde. Yo le preguntaría a la alcaldesa de Chihuahua, a María Eugenia Campos, que nos platique un poco cuáles son ya los programas de reactivación que se están haciendo en el municipio, cómo se está trabajando. Y como nos empieza a cortar el tiempo, les pediría unas respuestas de 3 minutos. Adelante, alcaldesa. Gracias, Mariel. Pues mira, parece que nos pusimos de acuerdo luego los alcaldes. Ahorita que estaba oyendo a Néstor, también hicimos lo mismo con el tema de los descuentos en los prediales, descuentos en las traslaciones de dominio para no detener justamente la actividad económica y sobre todo la obra pública que es tan generosa, pues es ese gasto que genera tantos bienes, servicios, empleos, los descuentos pues sí, en toda la tramitología por parte del gobierno municipal y los incentivos para seguir invirtiendo. No dejamos de invertir en la obra pública como municipio, seguimos trabajando en la obra pública, no interrumpimos en ningún momento. Hicimos un convenio con la ANTAD, con la Asociación de Supermercados, para que vendieran de forma especial durante estos 3-5 meses productos regionales del municipio de Chihuahua, de la zona del municipio de Chihuahua a precio especial. Estamos apoyando también en la certificación del punto limpio con la Sectur, con el gobierno federal, en 100 recintos, en hoteles, en museos, en restaurantes. ¿Qué más te puedo platicar? Bueno, la segunda parte, ¿me ibas a decir algo? No, adelante, por favor. La segunda parte de nuestro fondo de microcréditos, que va ahora de 15 millones de pesos, que van para 1,300 microempresarios también. Ya se había, durante la contingencia se hicieron también para 1,300 microempresarios. El impulso a través de NAFIN, que lo firmamos hace un par de semanas, que son créditos para empresas, para pequeñas y medianas empresas de hasta 5 millones de pesos. Chihuahua tiene 5,000 habitaciones de hotel o un poquito más. Entonces, por eso es importante la parte del punto limpio. Y Chihuahua tiene también uno de los centros de convenciones más importantes del país. Entonces, hemos seguido con la promoción y hemos seguido pues trabajando en esta cercanía con los sectores para promover nuestra ciudad y promover pues lo que teníamos antes en Chihuahua, que eran por lo menos 150 eventos, congresos, exposiciones, que por lo menos pues podamos recuperarlos, ¿no? Para el año que viene.
las maquiladoras ya están, digamos, trabajando. Al 30%, y estamos coordinados con ellos para darles esa seguridad de limpieza. Algo bien importante que yo creo que ya lo vislumbraron mis colegas alcaldes es que los municipios pues generamos las condiciones para la inversión, para el desarrollo económico. Y yo creo que hoy en día, Mariel, una de las condiciones pues es antes era la seguridad pública, los servicios públicos, el alumbrado, pero ahora es la salud. La salud es una condición que le tenemos que asegurar al inversionista. ¿Qué tenemos de capacidad hospitalaria? ¿Dónde están los contagios? ¿Qué podemos hacer como municipio para disminuir esos contagios? Ya se vuelve un tema, aunque constitucionalmente no es nuestro, ya se lo tenemos que de alguna forma asegurar al sector empresarial. Y bueno. Muy bien, muchísimas gracias, alcaldesa. Y pasamos con el alcalde Nava, justamente para que nos platique, pues, esta reactivación que está teniendo el municipio de San Luis, cuáles son algunos de los programas más importantes, y pues evidentemente esto que decía la alcaldesa sin duda es muy importante, cómo desde el municipio se le tiene que entrar pues justamente a un tema que antes no se contemplaba tanto, ¿no? La salud. Sí, obviamente nosotros tuvimos que ver eso desde el minuto 1. Habíamos hecho nosotros una modificación al reglamento del DIF municipal para poder intervenir en materia de salud en el municipio. Y teníamos ya 5 espacios, 5 centros de desarrollo comunitario que ya atienden en materia de salud, o sea, es un espacio municipal de salud. Y esto nos dio la posibilidad de tener las unidades monitoras auxiliares en coordinación y en respaldo, digamos, a las acciones que se venían tomando por parte del gobierno del estado. Yo lo que me gustaría también resaltar es que ha sido un momento también en donde los gobiernos hemos tenido que echar mano de distintos mecanismos y herramientas para estar comunicándole a la gente qué es lo que está sucediendo, porque no se había dimensionado. Aun cuando la gente nos echó la mano, la gente jala, la verdad es que eso sí sucedió, sobre todo al principio, pero sí había que estar informando y estarle poniendo a disposición de ellos mucha más información de la que teníamos. Nadie conocía esta epidemia, nadie sabía lo que era el coronavirus, el COVID-19. Entonces, eso fue uno de los temas también que nosotros quisimos implementar desde un principio. Creamos 5 sitios web en donde pues, pusimos a disposición en materia educativa, porque nosotros tenemos un sistema de educación municipal que es muy extraño. Quizá en Tijuana y San Luis Potosí capital son de los únicos municipios que tienen esto. Entonces, sitios en temas de educación, de protección civil, Contraloría, atención ciudadana, Puro Potosino, que es un esquema de desarrollo económico, un poco para el tema de los productos locales. En fin, tuvimos que estar saliendo a comunicar muy fuertemente. Hicimos una alianza, por supuesto, igual con la sociedad civil organizada, con los medios de comunicación, para que nos ayudaran a difundir y a conocer realmente qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las consecuencias, dónde podíamos atendernos, cómo se llevó a cabo en el estado una reconversión hospitalaria, donde formamos también nosotros parte para poder ayudar a que esto tuviera un mejor desempeño, un mejor desarrollo. Y luego la estabilidad, eso es también bien importante, porque sí hay espacios en donde hemos visto cómo empezaron a haber saqueos, cómo la gente sin información, en una situación de crisis económica, incluso crisis sanitaria, pues estaban muy desesperados. Entonces, todo esto nos ayudó. Y eso sí tiene que ver también con un tema de corresponsabilidad. Como del otro lado pusimos también más información, más elementos para que la gente conociera qué es lo que estaba pasando, pero por supuesto también tenía que ser consciente de que independientemente de que todos estábamos viendo una situación difícil, pues había reglas. Había nuevas reglas a través de los decretos federales, había nuevas reglas en lo local. El Cabildo Municipal llevamos a cabo una determinación para poder sancionar a todos los que estuvieran en establecimientos comerciales sin la utilización del cubrebocas, pero para llevar a cabo una sanción al establecimiento, no a la persona, porque no teníamos ni siquiera la posibilidad de hacerlo. En fin, ha sido muy complejo, pero todo esto incluso hemos tenido y contado con el respaldo de nuestro cabildo, insisto, independientemente de las fuerzas políticas que están ahí representadas, pero la verdad es que ha sido un esquema de colaboración institucional, de comunicación, de corresponsabilidad, y yo creo que eso también es la clave para poder salir adelante. Muy bien, pues muchas gracias, alcalde. Y alcaldesa Lezama, pues platíquenos un poco justamente, pues, ¿cuáles han sido los aprendizajes que deja la pandemia hacia el futuro, ¿no?
justamente ya veíamos, el asunto de salud tal vez no estaba en la mira, digamos, de los propios municipios, se tuvo que entrarle al tema, y pues cuáles son los programas que ya se están haciendo para reactivar pues toda la industria turística en el municipio. Bueno, estamos trabajando mucho, primero en campañas, todos contra el COVID-19. Amo Cancún, por eso me cuido y te cuido, que es parte del sector empresarial y cámaras empresariales a las cuales nos hemos unido. Cancún Safe, como saben, también tenemos la distinción del WTTC, que es muy importante, y nosotros tenemos un sello en donde viene un código QR, en donde la gente, el turista puede picarle y tiene toda la información, y en donde le pedimos también al turista que se cuide y cuide a la gente que le atiende. Nos deja muchas lecciones esta pandemia, sin duda alguna, dos muy grandes. Nos obliga a diseñar y aplicar opciones de cambio. Nosotros acelerar los procesos de digitalización. Llegamos a un gobierno que no estaba digitalizado, lo tuvimos que acelerar por el tema de la sana distancia, e insisto que viene de la mano lo que hacemos con el gobierno federal, que es el combate también a la corrupción, trabajar fuerte y mucho en el tema de salud, sin duda alguna, aunque si bien es cierto que nosotros tenemos una dirección y la Secretaría es estatal, estamos trabajando de la mano y transformando muchas cosas que se deben de hacer. Tenemos que entender que se tiene que trabajar en unión. Un flagelo como este, un enemigo que es invisible, que no lo ves, que está ahí, pues nos dio una gran lección, que tenemos que estar todos unidos para poder hacer una batalla contra ese mal que nos ha causado tanto dolor, y la unión sin duda alguna hace la fuerza. Nos ha dejado lecciones en el tema de empatías, de responsabilidades, de buscar el cómo sí y de enfrentarnos a retos inimaginables en donde hay que cambiar muchas cosas, entre ellos los hábitos. Ya no son protocolos de salud, son hábitos que tenemos que permear hacia la ciudadanía, y nosotros a través de una comunicación, como bien decía el presidente, la comunicación cambió, tiene que ser sumamente cercana, tiene que ser constante, tenemos que explicarle una y otra vez y cuantas veces sea necesario a los y las ciudadanos que tenemos que aprender a convivir de aquí a que salga el tratamiento, la vacuna con el coronavirus. Tenemos que aprender también que es una ciudad que crece todos los días, que tenemos que diversificar también otras empresas y bueno, pues trabajar de la mano. Yo creo que una gran lección es esa, trabajar fuertemente de la mano los tres órdenes de gobierno, sin distingos, sin colores, con el objetivo de salir adelante. Bien, muchas gracias, alcaldesa. Y justamente para esta última ronda de participaciones, yo les pediría centrarnos aquí en 3 minutos cada uno, justamente no todo, digamos que en la pandemia ha sido malo, claro, está la gente que ha muerto, evidentemente, todo esto, pero me refiero en la cuestión municipal, en la cuestión de gestión, tiene que haber lecciones. Y yo quisiera que nos platicaran justamente qué lecciones han aprendido y que esta emergencia, cómo nos está obligando justamente a reconvertirnos y a repensarnos y a volver a centrarnos en las cosas importantes, digamos, como es evidentemente la salud, y cómo desde los municipios podemos ayudar justamente por ser las autoridades más próximas a la ciudadanía, en que este cambio se dé no solamente en la gestión gubernamental, sino también en las personas y en el ciudadano. Entonces, pues, si nos quisiera comentar, alcalde Núñez, por favor. Claro, Mariel. Bueno, pues creo que hay aprendizajes muchísimos, ¿no? Yo te diría desde 2 o 3 perspectivas. Por supuesto, la primera, desde gobierno, creo que la comunicación permanente con los vecinos, con las vecinas, esto es algo que por lo menos quienes somos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional hemos siempre procurado, porque de ahí venimos, del trabajo de casa por casa, de persona por persona, pero creo que en este momento de pandemia ha sido un reforzamiento muy claro de que si no estás en comunicación, si no estás informando, si no le estás avisando a la gente cada decisión que se toma, cada cambio que ocurre por las decisiones de la pandemia, la verdad es que se suele salir de control y también hay mucha rumorología allá afuera, ¿no? Hay mucho
mentiras de cómo ocurren las cosas, de que si vas al hospital a fuerzas te vas a contagiar, de que si sales de tu casa, que si tocas... Estamos sobreinformados, ¿no? También. Hay una sobreinformación importante. Entonces creo que la vinculación vecinal. También creo, desde la perspectiva gubernamental, el reto digital del home office. Creo que estamos en 2020, creo que todos hemos tratado de ir avanzando a este modelo de trabajo. Creo que este ha sido un reto difícil para muchas generaciones de trabajadores de base que superan los 60 años y que el tema digital se les complica, pero sin lugar a dudas también nos ha demostrado que hay condiciones para que algunos temas se puedan resolver con menos personal o por lo menos con personal a distancia. Y creo que ahí como gobierno tenemos que empezar a migrar hacia este modelo mixto de trabajo. Y para terminar te diría la perspectiva como padre de familia, ¿no? La cercanía con los hijos, con la familia, esta solidaridad con tus vecinos. El modelo educativo es un reto extraordinario para todos, para todas. Creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República es extraordinario, pero las clases virtuales, quien tiene la posibilidad de acceder a clases virtuales, pues qué bueno, pero también hemos tenido problemas con el tema. La Cuauhtémoc, que es una alcaldía urbanizada al 100%, aún así tenemos quien no alcanza al tema de la televisión o al tema del internet. Entonces, el modelo educativo creo que es un reto. Y finalmente, la salud mental. Este encierro, sin lugar a dudas, nos va a dejar a todos con muchos aprendizajes, con muchas enseñanzas, pero recuperar el entendimiento de la nueva normalidad, acostumbrarnos, va a implicar un esfuerzo grande de todos para entender, y ahí desde la Cuauhtémoc creemos que la apuesta a la cultura debe de ser fundamental. Muy bien. Pues vamos ahora con usted. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Nava, si nos pudiera comentar cuál ha sido, pues, para usted justamente el aprendizaje de esta pandemia en cuestión gubernamental, en cuestión de, pues, lo comentaba ya el alcalde de Cuauhtémoc, ¿no? Que nos obliga incluso a digitalizar trámites, a digitalizar procesos, y que la ciudadanía también se vaya metiendo en pues en esta nueva ola digital. ¿Cómo ha sido para usted en su municipio? Sí, Mariel, nos cambió sin duda la forma de hacer gobierno, sin duda alguna, de comunicar, de estar más presentes. Nosotros tenemos 240 juntas de mejoras en la ciudad, más de 150 comités vecinales, y todo esto de alguna manera tuvo que replantearse porque ya no podía ser de manera presencial. Nuestro gabinete, las direcciones, todos tienen un acercamiento permanente, igual que, por supuesto, su servidor, pero ahora tuvimos que implementar mecanismos distintos. Sí se tiene que estar informando de manera diferente, poniendo información en las manos de la gente, de los ciudadanos, para que conozcan cuáles son las nuevas formas de hacer gobierno, cómo hacer los trámites, todo el tema de mejora regulatoria, sin duda alguna, y la sistematización de procesos, todo lo que tiene que ver con los trámites en línea, bueno, pues es una realidad ahora y para eso tenemos que irnos adecuando. Y es una buena noticia también, porque la verdad es que se pierde mucho tiempo por parte de los ciudadanos llevando a cabo los trámites en las unidades administrativas o en las propias delegaciones. Entonces, todo esto debe de ser muy importante. Otra cosa que creo que hay que hacer, Mariel, y me parece fundamental, es que sí hay que repensar el papel del municipio en toda la dinámica de los gobiernos. Finalmente somos el último eslabón, somos el más cercano a la gente, pero también somos quienes menos herramientas tenemos para hacerle frente a las condiciones actuales. Ya es muy sabido esto, pero digamos de los recursos del Fondo Federal Participable, solamente tenemos 4 pesos de cada 100 los municipios a nivel nacional. Y eso debe de ser un diálogo abierto, sin estridencia, pero sí debe de ser una nueva forma de pensar el pacto fiscal. Entonces, yo creo que esto nos da esa posibilidad de un replanteamiento general, de saber que sí estamos siendo mucho más exigidos por el ciudadano y entonces, bueno, pues tenemos que estar muy pendientes de esto. Y otra cosa más que creo que es importante señalar. La gente colabora, sí colabora, porque lo vimos cuando el tema de la sana distancia, pero también siempre y cuando las decisiones sean justas.
Yo creo que esta redefinición de presupuestos que hemos hecho y que se ha visto aquí en las exposiciones de las demás alcaldesas y alcalde, es saber que la ciudadanía está esperando mucho de nosotros. También hay que fijar las prioridades y saber hasta dónde podemos llegar. Pero en cuanto eso está establecido, la gente está dispuesta a colaborar. Lo hemos visto en el comportamiento de la ciudadanía. No hemos tenido grandes afectaciones a la estabilidad. Eso es algo que hay que destacar también incluso a nivel nacional. Pero eso tiene que ver también con la cercanía que estamos logrando tener. Entonces, yo sí creo que los municipios van a ser muy distintos en su trato con el ciudadano antes de marzo y después de marzo del 2020, sin duda alguna. Y otra cosa, o sea, sí necesitamos ese diálogo entre los municipios, entre los estados. La colaboración es fundamental, pero un nuevo pacto fiscal en donde tengamos la posibilidad de atender de mejor manera las exigencias de la ciudadanía me parece que es fundamental y debemos de plantear. Muy bien, esto que comenta usted es muy importante. Justamente, alcaldesa de Chihuahua, nos interesa mucho su opinión sobre esto. El rol del municipio, repensarlo justamente para ayudar a mover la economía. ¿Cómo se debe repensar el rol del municipio? Y justamente, pues, decía el alcalde Nava, pues prácticamente a horas de que conozcamos el presupuesto federal. Gracias, Mariel. Pues mira, yo creo que ese era uno de los temas que quería tocar justamente. Creo que los gobernantes nos quedó muy claro que ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, nadie absolutamente, sobre todo los ejecutivos, no estamos preparados para nadie tener una ruta crítica, un protocolo. Y qué importante es estar, bueno, pues hay maestrías, doctorados, diplomados sobre administración pública, política pública, pero no nos hemos realmente profesionalizado en tema de manejo de crisis y para temas de este tipo, ¿no? Entonces, qué importante es que no nos tome por sorpresa y no estar tomando decisiones conforme vaya evolucionando el problema, sino realmente estarlo pensando de la mejor manera, sin ocurrencias, porque las decisiones, Mariel, que tomemos van a impactar para bien o para mal, pero van a impactar. Entonces, esta es la diferencia entre pues ser gobierno o no ser gobierno y bueno, pues tenemos que avanzar con las mejores prácticas. Nada más un anuncio, una servidora el 1 de marzo de este año tomó protesta como presidenta de la Conferencia Nacional de Alcaldes de México, que agrupa a todas las asociaciones de alcaldes del país, y las convocatorias para los alcaldes en el país se hacen a través de la FENAM, que agrupa a los alcaldes priistas, del ALMAC, que hace a los alcaldes de izquierda, y a la ANAC, a los alcaldes de Acción Nacional. Y hemos estado, a pesar de la diferencia de ideologías, a pesar de la diferencia en las regiones, en las situaciones geográficas, haciendo intercambios de las mejores prácticas, haciendo diálogos que luego han sido pues de mucho beneficio para nosotros, para saber pues cómo hiciste para que igual la gente se quedara en su casa, o cómo sanitizaste los parques, etcétera, etcétera, con estos temas de los best practice, ¿no? Entonces, pues invitar también a los alcaldes para que se sumen a estos trabajos. Muy bien. Pues yo les agradezco a todos su participación en este Summit 2020. Nos quedamos pues con justamente esta reflexión, pues este rol que tienen que tener los municipios y este rol protagónico que se le debe dar también a las alcaldías de México, y sumarlos pues a toda esta, pues tanto a la reactivación, pero también a los planes, como ya decía ustedes, justamente para que no vuelva a venir nuevamente una pandemia que aquí nuevamente recordamos, es una pandemia que no se ha ido, la seguimos teniendo y seguimos tomar decisiones sobre esta misma pandemia, pues justamente el que los alcaldes sean sumados a todas las tomas de decisiones de alto nivel en el país. De verdad les agradezco muchísimo su participación en este Summit y esperando pues tener contacto con ustedes mucho más cercano. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, María. Gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos a todos.